Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Jiménez, yo soy gerente regional para la TAM de Dartrix y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo la ciberinteligencia artificial está ayudando a asegurar el futuro de las fuerzas de trabajo de las compañías. En realidad lo que estamos viendo es que la situación actual mundial nos deja como enseñanza que lo único seguro es que las cosas seguirán siendo inciertas y que las empresas deben seguir confiando en que sus operaciones pueden continuar con seguridad ante los acontecimientos mundiales o incluso regionales. Hay algunas partes del mundo que ya están reabriendo, pero los atacantes no han disminuido la velocidad e incluso pueden estar esperando el siguiente momento para volver a atacar. Vemos que los enfoques tradicionales, que son estáticos, que se basan en firmas o en reglas, en materia de seguridad nos demuestran constantemente que no son efectivos y que pues están mal preparados para adaptarse a estos grandes cambios. En esta presentación veremos la forma en que la ciberinteligencia artificial permite que las organizaciones logren esta adaptabilidad que es necesaria para la transición y la capacidad de recuperación. Entonces, como para dar un poco de contexto y ver un poco las estadísticas que tenemos de los trabajos remotos que estamos viendo, tenemos en pantalla estadísticas de Microsoft 365 que ha incrementado en 58 millones, el uso de Zoom que se ha aumentado en 10 millones, el uso claramente de Teams ha aumentado muchísimo, el uso de G Suite, y esto, digamos que son empresas que tienen muy buena seguridad, pero no tienen una visión holística. El paso que tuvimos que dar globalmente de pasar de trabajar en las oficinas a trabajar en las casas ha hecho que esto sea mucho más difícil porque muchas organizaciones han hecho esta transición a un modelo de trabajo SaaS completo de la noche a la mañana, lo que ha hecho mucho más difícil identificar las amenazas y muchas compañías tampoco están preparadas para este gran cambio. Además, el comportamiento de los usuarios cambia constantemente y la función de las aplicaciones en estos dispositivos en la casa y el trabajo ha llevado al aumento de las amenazas. Muchas veces no tenemos visibilidad de lo que está sucediendo dentro de estas aplicaciones. De hecho, muchas herramientas utilizan el approach tradicional de proteger el perímetro de la red cuando, digamos, se trata de hablar de protección, pero esto es una manera, por decirlo así, obsoleta de pensar, ya que los ataques no solamente ocurren en el perímetro, sino que ocurren la mayoría de manera interna. Entonces se necesita una cobertura de todo el entorno mucho más holística. Muchos proveedores de SaaS han estado ayudando a las empresas a navegar el cambio hacia el trabajo remoto para, digamos que, proteger. Sin embargo, esta protección de la fuerza de trabajo digital y en entornos de nube es un territorio totalmente nuevo y es conocido para los equipos de seguridad tradicionales. Como vemos en el informe de Cybersecurity Insider que tenemos a la derecha, menos de un tercio de las empresas, digamos que están vigilando el comportamiento anormal de la fuerza laboral en toda la huella en la nube que tiene cada empleado. Entonces, la falta de visibilidad nos muestra que es un problema clave a la que se enfrentan muchas organizaciones y que debemos mirar estos temas de seguridad en la nube con mucho más detalle y con muchísimo más cuidado. Sabemos de hecho que en este momento las fuerzas de trabajo están siendo, digamos que están utilizando un número diferente de aplicaciones SaaS. En muchos casos, estas actividades y datos están relativamente desprotegidos, trayendo nuevos desafíos o equipos, digamos que, bueno, desafíos a los equipos de seguridad. Y la realidad es que la fuerza de trabajo actual es dispersa, es dinámica y es fundamentalmente impredecible, lo que dificulta a los equipos de seguridad el seguimiento de los dispositivos o de los usuarios que se encuentran en la red corporativa y que de la forma en que los usuarios operan no tenemos visibilidad de cómo están saltando entre aplicación a aplicación en SaaS. Muchas herramientas de hecho recurren al paradigma tradicional de que el perímetro se protege y que con esto es suficiente. En realidad lo que se necesita es una cobertura total de todo el entorno. Entonces, estos ambientes que son de trabajos y horarios flexibles hacen que los comportamientos de los empleados cambien. No es lo mismo cuando yo voy a la oficina todos los días, de pronto el comportamiento, los dispositivos a los que yo me conecto es diferente cuando yo estoy en el hogar.
y en realidad esto hace que sea mucho más difícil para estas aplicaciones que tienen un enfoque tradicional ser mucho más asertivas. Es necesario una inteligencia, una tecnología que entienda cómo evolucionan y cómo cambian estas fuerzas de trabajo. Entonces, ahora que estamos viendo los regresos graduales y parciales a las oficinas, se vuelve un poco más complejo para las herramientas tradicionales volverse a adaptar al comportamiento que ya habían visto de los empleados que ya estaban en la casa. Entonces, de hecho, con todo este trabajo remoto, las vulnerabilidades y la tecnología digamos que los malwares que están dentro de los dispositivos de los empleados ha aumentado muchísimo y es mucho más probable que nos podamos infectar de de pronto algún gusano, de alguna amenaza que alguno de los empleados pueda tener en la casa o que se haya conectado a un Wi-Fi que no conoce. Entonces, realmente es por eso es que los ciberdelincuentes están teniendo éxito y es gracias a la disrupción y al cambio entre aplicaciones y entre ambientes que son híbridos, que son, digamos que de diferentes maneras se están comportando, ¿no? Tenemos todo este tema de redes físicas, redes industriales, tenemos IoT, tenemos email, tenemos ahora la combinación de todas las aplicaciones de SaaS y cloud. Y esto hace mucho más complejo la visibilidad y la vigilancia de estas fuerzas de trabajo que son dinámicas. En pantalla tenemos algunas de de hecho, de las amenazas que hemos visto en los últimos 30 días entre nuestros 4.000 clientes de Dartres que claramente pues utilizan esta ciberinteligencia artificial que los ha protegido. Pero es importante recordar que no somos los únicos que hemos evolucionado en términos de, digamos que, fuerzas de trabajo, en irnos a la casa, no hemos sido los únicos, sino los atacantes también están evolucionando y están aprovechando estas oportunidades para crear ataques mucho más evolucionados. Entonces vemos, de hecho, podemos ver algunas estadísticas, vemos un incremento grande en las transferencias externas de información, que puede ser exfiltraciones que buscan robar datos de la compañía, que tengan información del cliente y digamos que esto puede exponer la información sensible que tienen las compañías. Otra cosa que estamos viendo también son los ransomware, que no son solamente lo que conocemos, que normalmente simplemente encriptaban, sino ahora están también encriptando en combinación con exfiltrar esta información y la están vendiendo en la dark web. Entonces vemos que la rápida evolución del ransomware hace que estemos mucho más desprotegidos y que si no estamos vigilantes pueden suceder cosas que ni siquiera pensábamos que iba a pasar. Otra de las cosas que, digamos, nos está afectando son las horas en las que estamos en oficina. Entonces, hay ataques que nosotros de hecho llamamos que son fuera de oficina, que pueden suceder durante el fin de semana y que en realidad dejan a la red desprotegida si no tenemos un equipo que esté pendiente 24/7. Y también hemos visto algunos troyanos que están siendo mucho más sigilosos, mucho más utilizando de hecho inteligencia artificial a la ofensiva. Y en realidad este tipo de ataques es muy difícil, digamos que tomar acción en tiempo real si no tenemos herramientas que nos ayuden a tomar acciones en tiempo real sobre estas amenazas. Entonces, vemos que los ataques que están sucediendo últimamente no son los que solían suceder, digamos, no tienen la misma tendencia de cuando estábamos pre-pandemia. Entonces hay que buscar y hay que estar a la vanguardia en qué herramientas y cuál es la estrategia de seguridad que mi compañía debería estar utilizando y cuál se ajusta mejor a lo que yo necesito. Lo interesante, de hecho, de hablar de inteligencia artificial en la ciberseguridad es que hay diferentes métodos de inteligencia artificial como el machine learning no supervisado que básicamente puede adaptarse a todos estos cambios que lo que a mí me gustaría llamar patrones de trabajo, que por ejemplo se adaptan al comportamiento de cuando estamos en la oficina, que puede ser distinto a cuando estamos en la casa y todo esto es tan dinámico que exige una inteligencia que entienda lo dinámicos que somos. Esta inteligencia artificial aprende de manera automática y se ajusta a los cambios sin tener que cambiar completamente las herramientas. Es decir, hay herramientas que para que se ajusten a los cambios necesarios de la empresa, toca hacer una configuración que a veces puede llevar meses, de pronto 2 meses, 6 meses, y esto lleva tiempo y cuando ya está lista puede que ya sea obsoleta porque digamos que no se había visto en los ataques que estaban sucediendo 6 meses antes.
Es por eso que es necesario una mirada holística. Otro aspecto es el tema de el que llamamos mano de obra que tenemos en nuestros equipos de seguridad. Hablando con clientes, desafortunadamente hay empresas que pues han tenido que recortar nómina y se han visto, digamos que mucho más cortos en cuanto a la ayuda y a las manos que tienen en estos equipos de seguridad. Y es por eso que es necesaria una respuesta autónoma, porque no tenemos todas las manos necesarias y necesitamos herramientas que nos ayuden a tomar decisiones de manera autónoma, que sean en tiempo real y que me den el contexto de lo que está sucediendo en cuestión de segundos. La inteligencia artificial ha manejado muy bien también el trabajo remoto, aprende a gran velocidad con la transición inmediata, digamos, que sucedió en la pandemia, que tanto se enfrentaron con un cambio de 24 horas. Esto es en realidad lo que se necesita para una fuerza de trabajo dinámica que me ahorre tiempos en momentos donde hay mayores distracciones o hay, digamos, que otro tipo de actividades donde los horarios de trabajo cambiaron. Y no solamente, digamos que necesitamos herramientas que me alertan en tiempo real, sino también que puedan tomar acción de manera autónoma y que puedan hacer el trabajo y me puedan alertar para yo poder tener tiempo de tomar acciones que sean quirúrgicas y que no paren, digamos, el flujo de trabajo de mi compañía. Esto es como Antígena o Antígena Email, donde podemos tomar acción sobre correo electrónico, permitiendo que las personas puedan seguir trabajando, puedan seguir su flujo de trabajo y no tengan que parar la operación. En realidad es un puente natural hacia, no puedes hacer cumplir las operaciones comerciales normales en un momento de caos a menos que el técnico sepa lo que es. Entonces, muchas veces estamos sujetos, es ya la persona de seguridad que está viendo el incidente, si no tiene contexto, va a demorar mucho tiempo en poder tomar esa decisión. Por eso es que es tan importante tener una respuesta autónoma en este momento. También es muy importante que la comprensión de estas actividades sea dinámica. Por eso que la inteligencia artificial ofrece un contexto completo a las amenazas, ofrece un contexto completo a estos equipos que necesitan ayuda y que necesitan que la información esté al alcance de las manos de manera rápida y de manera sencilla, pudiendo darles tiempo de tomar acción sobre esa estrategia de ciberseguridad. Esta es nuestra plataforma de ciberinteligencia artificial que es impulsada por la tecnología del DART, digamos, del approach que tenemos, que es el Immune System, y en realidad se creó desde cero como una plataforma nativa, tanto en nube, que es abierta y extensa, o digamos que en redes físicas también. Se desarrolló sobre un motor de inteligencia artificial, específicamente de un machine learning no supervisado, y no depende de suposiciones previas, de datos históricos de ataques o de políticas estáticas, no, ni de firmas ni reglas, sino en realidad lo que va a hacer en toda la red, no importa en qué red estemos ubicados, lo que va a hacer es aprender cómo se comportan esos dispositivos, esos usuarios, esas redes, para de esta manera utilizar el aprendizaje que tiene y poder saber si lo que está sucediendo es normal o no. Es una tecnología que aprende y se adapta continuamente a actividades y comportamientos que son impredecibles. En realidad la tecnología es independiente de la fuente de datos. Analiza correos electrónicos, analiza aplicaciones SaaS, analiza los datos que tengamos en nube, la red física que tenemos, analiza también redes industriales y en realidad lo que va a hacer es detectarme en todas esas cosas inusuales que son específicas para mi ADN de la compañía y que cualquier otra solución que tenga un approach que se base en firmas o en reglas no lo va a detectar. Este tipo de solución, esta inteligencia artificial, va a saber cuáles son los patrones de vida para cada usuario, dispositivo o red y basado en ese aprendizaje me va a decir qué cosas inusuales, pues aquí cosas son diferentes a mi patrón de vida y qué decisiones tendría que yo estar tomando. Esto digamos que es la parte del Enterprise Immune System y también tenemos al Cyber AI Analyst, que esto ya es un Machine Learning supervisado. Lo que hicimos fue durante los últimos años estudiar cómo nuestros analistas tomaban, creaban hipótesis y llegaban a conclusiones sobre si estábamos bajo un ataque o no. Más adelante en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el tema.
Y también tenemos Dartres antígenas, que digamos que hace analogía al sistema, a los antígenos del cuerpo. Lo que va a hacer es tomar acción sobre esas cosas inusuales que me encontró el Enterprise Immune System. Los va a neutralizar de manera quirúrgica y le va a avisar al equipo de seguridad si es algo totalmente, con qué probabilidad es totalmente inusual, y si tenemos que tomar acción, cómo tomar acción. El nuevo módulo, en realidad, que tenemos de SaaS de Dartres es compatible con todos los principales proveedores de nube y aplicaciones SaaS y no requiere un preingreso o una configuración. En realidad, esto nos da una mirada completamente, digamos, holística, de ver qué es lo que está sucediendo en todas las aplicaciones SaaS que estamos utilizando. De hecho, este desarrollo incluye una nueva interfaz de usuario para nuestra cobertura SaaS, que está ampliada, modelos de inteligencia artificial específicos para SaaS y un nuevo kit de desarrollo de software que le permite a los equipos de seguridad crear módulos de SaaS adicionales para adaptarse cada vez más a su propio entorno. Basado en nuestro enfoque del sistema inmunológico, la inteligencia artificial de Dartres para SaaS se adapta al entorno a la medida de cada organización, aprendiendo de sí mismo, aprendiendo de ese patrón de vida de cada usuario, sin importar dónde esté trabajando. No importa si está de pronto dentro de VPN en la red corporativa, consumiendo un servicio interno, o si está consumiendo de pronto servicios de Salesforce o servicios de Dropbox. Vamos a tener una visión completa de qué está sucediendo con cada usuario y cuáles son sus comportamientos normales. De hecho, también podemos ver desde qué locación se está conectando y si esa locación es normal o lo ha hecho antes, pero también si esa IP concuerda de pronto con algún histórico. Entonces tenemos una visión completa de qué es lo que está sucediendo con cada usuario. Entonces se complementa con una cobertura flexible, con despliegues personalizados disponibles, y a diferencia de las herramientas tradicionales, Dartres proporciona una visión unificada del comportamiento de la fuerza del trabajo, no solo a través de la nube SaaS, sino en todos los aspectos y en todos los entornos digitales. Ninguna otra solución puede analizar y comprender los patrones dinámicos de vida que atraviesan el correo electrónico, la nube y la red corporativa para una detección y una respuesta unificada en tiempo real. Esa comprensión del contexto de los usuarios y los entornos digitales solamente la puede realizar Dartres, y va a detectar, a permitir y a neutralizar esas señales que son más sutiles de los ataques, de las amenazas actuales. A través, de hecho, de la inteligencia artificial y del autoaprendizaje, que continuamente evoluciona y aprende de sí mismo, la comprensión de esta actividad, de comprender estas actividades legítimas, está siempre siendo actualizada. Dartres nunca para de aprender, siempre va a estar mirando y aprendiendo cómo se comportan estos usuarios. Entonces, lo que va a permitir es como un contexto mucho más enriquecido para esta inteligencia artificial, dándose cuenta con algunos, de pronto, si tengo un ataque que tiene algunos comportamientos que son muy sigilosos, son muy pequeños o se han visto de forma aislada, puedan ser, digamos que apuntadas a un cuadro de actividad maliciosa mucho mayor. Entonces, no importa el tipo de ataque, qué tan pequeño sea, yo voy a tener manera de darme cuenta si estoy bajo un ataque o si lo he visto en el histórico, no importa qué tan pequeño sea o si lleve mucho tiempo o qué tan distinto sea del comportamiento, lo vamos a ver. De hecho, los riesgos más comunes y peligrosos en los entornos SaaS son esas credenciales comprometidas y las amenazas internas. Estos tipos de ataques, estos tipos de amenazas que no ven las herramientas estáticas que se basan en firmas o en reglas, no lo ven es porque requieren una comprensión que sea multidimensional de cómo estos empleados interactúan en cada uno de los servicios y cómo consumen estos servicios. Entonces vemos en la diapositiva algunos logos con los que trabajamos actualmente, con Dropbox, con Zoom, con Ignite, con Box. De hecho, tenemos varias aplicaciones donde ofrecemos visibilidad de qué es lo que está sucediendo en estos ambientes y lo complementamos con todo el contexto de qué es lo que hace la persona en las otras partes de la red, ya sean físicas o en las otras, donde está conectado al Wi-Fi. Vamos a saber y entender cómo se comportan estos dispositivos de manera holística.
También hemos aplicado este enfoque a un sistema único, al sistema inmunológico, a la seguridad de correo electrónico, con lo que llamamos antígena email. En realidad, aplicamos el mismo concepto de esta inteligencia artificial a temas de correo electrónico. Entonces, Dartris lo que va a hacer es aprender el sentido único de cada casilla, de cada usuario de comunicaciones por correo electrónico, entendiendo qué es lo normal para cada usuario interno, cada remitente externo y todas las complejas relaciones entre ellos, de cada cuánto se escriben, si nunca lo había escrito antes, si tiene links que de pronto nadie más en la compañía ha utilizado. Y de hecho, mediante el análisis continuo de estos comportamientos y relaciones entre el tráfico de correo electrónico lateral, entrante y saliente, Antígena Email es capaz de detectar las sutiles desviaciones que revelan que los correos electrónicos aparentemente que son inofensivos, en realidad son muy maliciosos. Y de nuevo, este análisis trata a los destinatarios como individuos y compañeros dinámicos, no solo como direcciones de correo electrónico, y proporciona este contexto multidimensional necesario para ver las sutiles señales de un ataque por correo electrónico que puede ser bastante avanzado. Y ayuda a pensar que antígena email y otras defensas se limitan a hacer preguntas diferentes. Digamos, mientras que las defensas tradicionales solo pueden preguntar si se han observado elementos en un correo electrónico en ataques históricos, de si a alguien más en el mercado le ha pasado, de si a otra compañía le ha llegado el mismo correo, lo cual es una pregunta bastante sencilla de responder. Antígena en realidad es la única solución que puede preguntar inteligentemente si sería anormal que un destinatario recibiera, enviara o interactuara con un determinado correo electrónico en el contexto de sus patrones de vida normales, así como los de sus compañeros o la organización en general, incluyendo la actividad relevante del uso de SaaS. Entonces, vemos que de pronto hay una persona que normalmente recibe PDFs y de un momento a otro recibe un Excel de una dirección que nunca se le ha escrito, que tiene una macro por dentro de ese Excel. En realidad lo está evaluando por lo inusual de su patrón de vida, más no porque de pronto esté en una lista negra de ese Excel, sino realmente los ataques hoy en día son mucho más sofisticados y por eso es que pueden pasar las defensas de los gateways completamente y seguimos teniendo casos de phishing. De hecho, el 94% de los ataques que estamos viendo actualmente están entrando por correo electrónico. Entonces, lo que se sugiere hacer en estos casos es quitar la macro y simplemente deja pasar el Excel y de esta manera la organización se puede proteger de estos casos de phishing. Entonces, la combinación del contexto con los patrones de vida permiten a esta inteligencia artificial tomar medidas mucho más precisas y neutralizar los ataques que pasan derecho a las defensas del correo electrónico. Esta tecnología puede detectar toda gama de ataques avanzados como de correo electrónico, como lo que vemos en pantalla, la ingeniería social, el spear phishing, las credenciales de correo electrónico comprometidas, la pérdida de datos externos y los ataques de suplantación de identidad. En realidad es aplicar, Dartris lo que hace es aplicar el concepto de inteligencia artificial a temas de correo electrónico. En realidad entender cómo se comporta cada uno de los usuarios y basado en eso tomar decisiones de si es un correo que es inusual, si debería ser sacado de todos los buzones y evitarme tener un ataque masivo a estos correos electrónicos de toda la organización. Dartris también ha dado un gran paso adelante en el uso de la inteligencia artificial, no solamente para detectar y responder los ataques, sino también para aprender cómo los equipos de seguridad humana investigan y clasifican estas amenazas. Esta tecnología se conoce y la nombramos el Cyber AI Analyst y es el resultado de varios años de investigación y desarrollo. En realidad lo que hicimos fue ver cómo nuestros equipos de seguridad, las personas que tenemos en nuestros centros de investigación, que tienen doctorados en las investigaciones forenses, de ver si hay un ataque o no, cómo estas personas creaban las hipótesis y llegaban a las conclusiones y creaban todo el contexto para poder saber y explicarle al cliente si estaba bajo un ataque o no. En realidad, el Cyber AI Analyst replica este trabajo de toma de decisiones, de investigación de los analistas expertos en seguridad, haciendo una combinación con la experiencia de los analistas humanos de clase mundial y la velocidad y la escala de la inteligencia artificial. Esta tecnología se basa en el aprendizaje, en el machine learning supervisado de los procesos y la toma de decisiones de los analistas humanos. Entonces,
en realidad de usar un lugar digamos, un set de datos predefinidos que son, por así decirlo, malos, no está limitada por el pasado ni depende del enfoque de reglas o firmas de las listas negras conocidas. La capacidad de automatizar estos procesos de investigación e interpretación de las amenazas del triage es realmente una primicia mundial. Somos los primeros en tener este tipo de tecnología. Entonces, es formado por un conjunto de datos cada vez mayor de comportamientos de analistas expertos. Y ahí es donde el ciberanalista puede automatizar estos flujos de trabajo de los analistas a velocidad y escala y le puede informar a los equipos, a los equipos de seguridad sobre los incidentes que pueden estar sucediendo, y no importa qué tan innovadoras sean las técnicas, es imposible, digamos, capturar estos datos en un libro de juegos predefinidos. O sea, no podemos tener todo esto simplemente en un libro que se quede estático, sino esto está en constante cambio, y esta inteligencia artificial logra darme en segundos si estoy bajo un ataque o no. El ciberanalista de inteligencia artificial produce un tablero de situación dinámico y me informa, me da una historia que les voy a mostrar ahorita en la demo, me muestra si estoy bajo un ataque y cuáles son las cosas importantes que tengo que mirar si estoy bajo un ataque en específico. Ahora vamos a pasar a la respuesta autónoma que también hemos creado. Somos los líderes en la creación de esta respuesta autónoma. Entonces le llamamos Antígena, como había mencionado anteriormente. Antígena es el motor de toma de decisiones de inteligencia artificial que hace recomendaciones y toma acciones precisas, minimizando el impacto de los incidentes de seguridad en segundos. Entonces, la próxima generación de los ciberataques en realidad va a necesitar que la máquina, en realidad, a nivel a velocidad de máquina, pueda tomar acción sobre esos ataques que vienen también a velocidad de máquina. Entonces, hace 4 años ya lanzamos esta solución y hoy tiene más de 1.000 clientes a nivel mundial. En realidad lo que ha hecho, lo que estamos viendo, le ha ayudado mucho a los clientes, es sobre todo en los ataques que suceden en fuera de horas de trabajo, digamos, un ataque que sucede un sábado o un domingo. En realidad yo necesito una herramienta que me ayude a contener ese tipo de ataque para poder yo irme a la casa tranquilo el fin de semana, sabiendo que no voy a tener una caída de todo el sistema pronto el domingo en la noche cuando no hay nadie que esté pendiente de lo que tenemos en sistema. Entonces, Antígena es totalmente configurable, puede ser activado 24/7 o solamente cuando los equipos no están. Por ejemplo, lo puedo activar solamente los viernes desde las 5 de la tarde hasta el lunes a las 9 de la mañana, y que en ese lapso me contenga de manera específica y quirúrgica esos dispositivos que están teniendo comportamientos inusuales. La gran ventaja es que, como mencioné, es quirúrgica. La operación del resto, digamos, de fuerzas de trabajo de una persona que esté trabajando no va a ser interrumpida. Lo que va a ser interrumpido es lo que es extraño al comportamiento. Entonces, como ya hemos mencionado, los módulos de Antígena permiten proteger diferentes áreas de la infraestructura, sea como nube, sea punto final, sea red o sea correo electrónico. Entonces, en realidad, esto lo que va a hacer es protegerme, no importa el tipo de ataque, voy a estar protegido, porque si es inusual para mi red, voy a tener manera de estar protegido. Entonces, también, como mencionaba, tenemos Antígena para correo electrónico, y esto es realmente un cambio en el juego cuando se trata de detectar incluso las amenazas de correo electrónico mucho más sutiles, y en realidad puede atrapar los ataques constantes que vemos de phishing o de correo electrónico muchísimo más rápido que Microsoft por el approach que está utilizando. Entonces, la razón de esto es que en realidad Antígena Email, al igual que los otros módulos, utiliza toda esta inteligencia artificial que ha aprendido de todo el entorno digital y lo aplica al tema de correo electrónico. El sistema inmunológico aprende, le da contexto y analiza todas estas amenazas, y le puede dar un poco más de información a qué es lo que está sucediendo en el correo electrónico. ¿Qué significa esto? Si llega una IP dentro de un correo electrónico, esta inteligencia artificial se va a preguntar si alguno de los usuarios de la organización ya lo había visitado o no, o si esta persona ya había visitado este sitio, esta web o no, y de esta manera ir sumando puntajes
y analizar más de 700 métricas de cada correo para analizar ese patrón de vida de cada usuario. Así es que esta tecnología de respuesta autónoma es única y nadie más, digamos, que puede hacer esto, y por supuesto es una capacidad cada vez más crítica, ya que los ataques van a velocidad máquina y se están convirtiendo rápidamente en lo que vemos, digamos, que en la norma en que avancen muchísimo más rápido. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a una pequeña demostración del ciberanalista de inteligencia artificial. Tenemos acá. Entonces lo que estamos viendo es la interfaz de un cliente de un ejemplo que tenemos, y vemos los puntos oscuros son puntos donde tenemos comportamientos, redes que tienen comportamientos normales, y los puntos amarillos son redes donde tenemos comportamientos inusuales. En la parte de arriba tenemos como una barra de omnibúsqueda donde yo pudiera buscar los dispositivos, ya fuera por IP o los pudiera buscar por credencial. Él me va a mostrar cuáles son los dispositivos que están asociados a esa credencial, ya depende del tipo de búsqueda que yo quisiera hacer. Y en la parte de la derecha tenemos como un tiempo donde yo me puedo volver, si quisiera, para hacer una investigación forense, me puedo volver 1 minuto, 10 minutos, horas o días. Digamos que ya depende del tipo de cosas que yo quiera buscar. En la parte de la izquierda tenemos las estadísticas del tráfico que estoy recibiendo. Este tráfico lo estoy recibiendo tanto de redes físicas como de redes industriales, redes IoT, de SaaS, de toda la información que yo tengo en estos ambientes cloud. No importa el tipo de dispositivo, acá estamos viendo todo ese flujo de tráfico, y él me dice, sin yo tenerle que configurar, cuál es el total de dispositivos que tenemos, los servidores, los clientes y credenciales de usuario. En la parte de abajo tenemos la barra de amenazas. En esta barra de amenazas vemos los modelos matemáticos que han saltado de las anomalías, digamos que ejemplo que tenemos. Pero no, hoy nos vamos, de pronto ya conocen esta interfaz, hoy nos vamos a centrar en el ciberanalista de inteligencia artificial que lanzamos aproximadamente hace un año. Y esto lo que va a hacer es, muchos de nuestros clientes lo que miran en la primera parte del día es mirarme qué es lo que está sucediendo, a qué debería yo, digamos, prestarle más atención. Entonces vemos acá uno de los ejemplos, y esto utiliza, como ya había mencionado, Machine Learning supervisado. Lo que va a hacer es tomar todas las anomalías que están por detrás, todo lo que vimos, esos modelos, y mirar, examinar si de pronto alguno de estos dispositivos está teniendo un ataque que pueda ser fatal para mi compañía. Entonces acá lo que estamos viendo es que él me dice, mira, este dispositivo está teniendo varios comportamientos anómalos dentro de la red, está teniendo un escaneo TCP de múltiples dispositivos. Yo como analista, ¿qué es lo que quiero ver? ¿Cuáles son los puertos, el número de IPs que fueron escaneadas únicas? ¿Cuáles fueron los rangos de IP donde él estuvo o los IPs de destino? Después vemos que el mismo dispositivo tiene una transferencia de archivos sospechosos a múltiples dispositivos, y a manera, digamos que automática, yo puedo ver cuáles fueron los volúmenes compartidos de destino, yo puedo ver cuáles fueron, en qué momento se hizo, cuáles fueron los volúmenes de esos dispositivos, pues el tamaño de ese archivo. Y después, como la tercera parte, yo puedo ver cuáles son él me dice que tengo un posible comando y control, y en la parte de abajo yo puedo ver cuáles fueron los dispositivos a los que se estuvo conectando de manera sencilla. En realidad tenemos una estadística de que el ciberanalista de inteligencia artificial me ahorra un 92% en el triage que yo tengo que hacer de todas estas notificaciones. En realidad, hasta la parte de la izquierda me dice cuáles son las fases del ataque. Me dice, ya tenemos posición establecida, ya hubo exploración interna, ya hubo movimiento lateral, y en realidad es que al ataque le falta casi que nada para poder regarse sobre toda la red. De hecho, si yo quisiera sacar ese informe y presentárselo a una persona que de pronto no sea tan técnica y darle todo el contexto de lo que está sucediendo, simplemente voy a generar el informe, y él de manera sencilla, en español, muy importante esta parte, me muestra, en la parte de la izquierda me da un poco de contexto, me dice, mira, el escaneo TCP de múltiples dispositivos, me cuenta un poco de qué se trata esta anomalía, me da los datos que yo necesito, y lo mismo va a hacer con con los otros dos incidentes. Si yo me vuelvo a la interfaz principal, entonces voy a cerrar ya el ciberanalista de inteligencia artificial, y también les voy a mostrar
por encima rápidamente cómo funciona, cómo es nuestra consola de email, la cual había hablado, que utiliza inteligencia artificial, pero aplicada a temas de correo electrónico. Entonces, lo primero que vamos a ver son las estadísticas de los correos electrónicos que se están recibiendo. Cuántos correos han llegado, cuántos tienen links sospechosos, cuáles tienen attachments que son sospechosos. Y a la derecha, de hecho, me aparecen los porcentajes de esos de cada correo electrónico, de qué tan inusual son. En la parte de la izquierda yo puedo también ver cuáles son las acciones que Antigena Email puede tomar acción. Yo puedo hacer de pronto el hold del message, yo de pronto lo puedo mandar a junk. Depende de qué acciones quiera tomar yo, de pronto en términos, si tengo de pronto unas personas que siempre le están dando clic a los links, yo lo que voy a hacer es quitar el link por completo, o voy a hacer que esta persona tenga que copiar el link y pegarlo en el explorador, o yo de pronto lo que voy a hacer es bloquear el link. Ya depende de yo como compañía, cómo me siento más cómodo reaccionando. Entonces, también en términos de lo que les venía comentando de los attachments, él aprende, digamos, hay una persona que en realidad solamente recibe PDFs y le llega un Excel con una macro, entonces yo tengo capacidad de convertir el attachment, quitar la macro y simplemente dejar pasar el Excel. De hecho, hemos visto casos donde se exigen modelos específicos que están relacionados al tema de Monero Mining. Entonces podemos ver y alertar sobre estos casos que en realidad exigen un pago por medio de Bitcoin. Entonces, todo este tema de inteligencia artificial aplicado al tema de correo electrónico me da mucha ventaja sobre las actuales defensas tradicionales que existen en correo electrónico. El gateway es muy bueno, sí, las listas negras pues me van a proteger de cosas, pero hay ataques y hay atacantes que están creando correos específicos para poder entrar a mi organización, que están haciendo ingeniería social para saber cuál es el presidente de la compañía y enviarle un correo en específico, de pronto pidiendo un pago de un proveedor y que este pago se realice. Entonces, ahí es donde esta inteligencia artificial, como sabe el contexto, sabe cómo nos comportamos, me va a ayudar para que mi empresa no sea afectada. Si quieren mirar un poco más el tema de Antigena, el correo electrónico, lo podemos hacer también, podemos tener una sesión aparte para los que deseen, es muchísimo más extenso, pero digamos que el tiempo no nos alcanza para indagar mucho más, y lo que vamos a hacer es pasar a la sesión de preguntas.